Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos. Una vez más, listos para poder estudiar la palabra de nuestro Dios, en el cual estamos pues estudiando las parábolas precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Parábolas que obviamente, hermanos, tienen que ser totalmente entendidas principalmente por la iglesia, para que nosotros conozcamos, hermanos, el propósito que Dios tenía con la iglesia, para que conozcamos nuestra función, nuestro deber que tenemos con nuestro Dios, para que conozcamos los planes de nuestro Dios también y ser parte de ellos también. No solamente implica el hecho de conocerlos, sino ser parte de los planes de nuestro Dios. De hecho, recordando brevemente allá en Mateo capítulo 13, todas estas cosas son un misterio, hermanos, para gran parte de la humanidad. Así como el Evangelio de Cristo, que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio para mucha gente. Lo más triste es de que no solamente para gente común, hermanos, el Evangelio sigue siendo un misterio, aún lamentablemente para muchos hermanos nuestros en la fe, que no saben cuál es la esencia del Evangelio y todo lo que implica, todo lo que está involucrado en lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que todo lo que está implicado también en la iglesia, que es el reino precisamente de nuestro Dios. En Mateo capítulo 13, decía nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 13, en el versículo 11, cuando preguntaban los discípulos, versículos 10 y 11, Mateo 13, versículos 10 y 11, entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y nos da aún más adelante la razón del por qué muchos hermanos no podían tener acceso a este conocimiento del Señor. No tanto porque Dios no quiera que la gente conozca su voluntad. Esto no se contrapone con lo que decía el Espíritu Santo en 1 Timoteo 2, 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Tal pareciera que Dios está oponiendo, ¿no? Pero no es así. La razón es de que lamentablemente mucha gente no se presta para escuchar la palabra, para entenderla, para discernirla y mucho más para obedecerla. Pero hablar de la iglesia, hablar del reino, hermano, está implicado un gran misterio. La palabra misterio, musteria, es en el griego musteria, implica algo que está escondido, algo que está oculto. Pero no implica que sea algo que esté perdido, no, sino más que todo es algo que se puede poner a la luz. Okay. Como un tesoro, una vez que se encuentra se pone a la luz. Entonces es por eso que al estudiar las parábolas vemos todo lo relacionado a la iglesia, que es lo mismo al reino. Hablábamos en cuanto a lo que es la parábola del trigo y la cizaña, y que 4 eventos sucederían en el reino de nuestro Dios. Cosa que ya está pasando, cosa que ya está sucediendo.
cuando se habla precisamente acerca de sembrar la palabra, como lo estamos viendo ahí en Mateo capítulo 13, en el versículo 24, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Acuérdese anteriormente quién era el sembrador, nuestro Señor Jesucristo. Que la buena semilla es la palabra de Dios, el Evangelio. En su campo, hermanos, se refiere en sí a toda la humanidad, a todo este mundo, en donde su palabra se iba a expander, se iba a esparcir por todo el mundo. ¿Okay? La razón porque Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, nuevamente. Es por eso la encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Okay? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El deseo de nuestro Dios es de que todo hombre esté al alcance de la palabra de nuestro Dios y sea expuesto ante la palabra misma de nuestro Dios, o aún que el hombre sea confrontado con su propio pecado. Por eso esta labor aún todavía se sigue haciendo, porque ahora la iglesia que representa a Cristo, estamos haciendo esa labor. La cuestión aquí es, no lo estamos haciendo de una forma congregacional, pero deberíamos de estarlo haciendo de una forma individual, al menos para empezar, ¿no? Que cada uno en lo personal hable con la gente, con los compañeros de trabajo, con la familia, etcétera, etcétera. ¿Okay? La idea es hablar. A veces esa palabra de la gran comisión, que está basada precisamente en Mateo 28, versículo 19-20, a veces se ha titulado como la gran omisión. ¿Sabe qué significa eso? Omitir. Callar. Okay. Y muchas bocas de cristianos están calladas, hermanos, por el pecado. Es triste, es lamentable, pero esto sí es. Okay. Pero precisamente vemos que la labor, como quiera, se está haciendo. Okay. Siempre hay un remanente del pueblo de Dios que está activo y que está trabajando. El siguiente punto que mirábamos es mientras dormían. Lamentablemente, muchos, aún estando en la iglesia, duermen. En el sentido, hermano, de que no están activos, no están haciendo nada para el Señor. Y eso le da cabida al pecado, al demonio en sí. ¿Okay? Que era lo que decía el apóstol Pablo: despiértate, tú que duermes, ¿verdad? Y te alumbrará Cristo. Entonces, el dormir, hermanos, es darle ventaja al chamuco. Y es por eso cuando dice en el versículo 25, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Okay. Es otra de las cosas que parte de lo que es el trigo, es parte de los problemas y todo eso lo vamos a ir desglosando más adelante. Pero el hecho de que a veces pensamos, adoptamos pensamientos humanos cuando escuchamos a alguien decir, es natural que esto pase, ¿no? El Señor mismo dijo, vendrán tropiezos y los tropiezos son necesarios. Pero también dijo, ay de aquel porque viene el tropiezo. ¿Okay? Mejor es que se ate una piedra de molino al cuello y se tire al mar. Entonces, ¿qué implica eso? No necesariamente es natural que vengan los tropiezos. Si se pueden evitar, qué mejor. ¿Okay? Si se pueden evitar los problemas, qué mejor. Para, obviamente, no hacernos más pesado el trabajo, la labor en el reino de nuestro Dios. ¿Okay?
Cuando decíamos acerca del reino, el misterio del reino, de hecho la palabra reino está refiriéndose a lo que es poder, o un poder soberano. Implica lo que es soberanía. Obviamente, un poder de soberanía se ejecuta, se ejerce, ya se hace en un territorio o pueblo. Territorio o pueblo. Figurativamente, Cristo es el Rey. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Mas sin embargo, para que Él pueda ser Rey, ¿qué se requiere? Tener que, principalmente, tener que soberanía, principalmente soberanía. Y Él dijo en Mateo 28, versículo 18, todo poder me es dado. ¿En dónde? En la tierra y en los cielos. ¿Ok? Por eso en la iglesia de Cristo, es lo que yo a veces cuando hablo de la iglesia de Cristo y quiero tocar un punto en la cual la distingue de todas las demás, ¿okay? Yo hablo y digo, la iglesia de Cristo es gobernada por Cristo mismo, no por el hombre, no por un pastor ni por pastores, no por un obispo ni por otro más. La iglesia de Cristo es gobernada, dirigida, ¿okay?, por el poder de Cristo mismo, hasta el día de hoy. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué? Es su palabra. Cuando dice el apóstol Pablo en Colosenses 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Todo lo que se haga aquí, y aún hasta lo que se deje de hacer, hermanos, tiene que ser por orden, por autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Entonces, ciertamente, primero soberanía, ciertamente un pueblo después, para tener súbditos. Una persona que es súbditos son aquellos que se someten a la autoridad, ¿okay?, que están bajo la autoridad. Nosotros somos súbditos de este gran Rey. Ahora, para mucha gente, hermanos, que piensan sobre todo lo que es el premilenialismo, el premilenialismo implica antes de los 1000 años. El postmilenialismo es después de los 1000 años. Pero toda esa teoría y filosofía, hermanos, que lo digo con respeto, pero es inútil. Hablan de que se va a establecer el reino cuando el Señor venga, cosa que el reino ya está establecido. En Mateo, textos que nos ayudan a esto, precisamente en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti también te daré las llaves ¿de qué? Del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Pero se da cuenta de cómo conjuga lo que es la palabra iglesia y luego el reino. ¿Okay? Estableceré mi iglesia.
y a ti te daré las llaves ¿de qué? Del reino. Están totalmente relacionadas una cosa con la otra. Ese es un texto. ¿Cuál otro texto podríamos emplear como argumento para decir que la iglesia de Cristo y el reino es lo mismo? Muy bien, hermano, excelente. Colosenses 1:13. ¿Qué dice? Porque hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, explícame o descríbeme esa palabra, trasladado. Trasladados si aplicamos Efesios capítulo. No, explícame la palabra. Trasladados movidos. También, que hemos sido movidos de un lugar a otro. ¿Ok? Ciertamente. Exactamente. ¿Ok? Ahora, dime una cosa. Ese acto se llevó a cabo en el pasado o hasta el día de hoy está vigente. Bien. Eso es describir. Cuando usted analiza esa palabra, hemos sido trasladados. Por eso tenemos los libros que se llaman el léxico. Cada idioma tiene su léxico. Si usted quiere aprender más de español, usted lea el léxico español, léxico en inglés. Todo tiene su léxico, en el sentido de que todas las palabras son analizadas, son descritas. Descritas. En qué tiempo está, si es término femenino, masculino, etcétera, etcétera. Y esa palabra está en un tiempo presente y a la vez continuo, hermano, que hasta el día de hoy, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Tomando gente y poniéndola de este lado. ¿A través de qué? Del Evangelio mismo. Colosenses 1:3, ciertamente, ese es otro punto muy importante. ¿Otra cita que nos ayude? A ver, ¿sí están apuntando, hermanos? Apunten para cuando usted tenga esa oportunidad de hablarle a una persona, de que le diga, mira que el reino va a ser establecido. No, si el reino ya está establecido. Si usted va a debatir esa cuestión, tiene que estar preparado. Okay. Estamos hablando acerca de los misterios del reino y no vamos a saber qué es el reino y qué implica en sí. Okay. ¿Cómo explicarlo? Hay otro texto, Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, versículo 28. ¿Qué dice? Así que, recibiendo a nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Y te das cuenta de las primeras frases, eran las primeras palabras que dice, ¿habiendo qué? ¿Qué fue lo que recibimos? Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba del reino, dice, no lo busquen allá, no lo busquen acá, porque el reino está entre ustedes. ¿Ok? Ustedes se van a convertir en mis súbditos, que yo soy el rey. ¿Ok? Y eso pasó una vez que la iglesia fue establecida. Entonces, 3 textos, ¿okay?, los cuales nos ayudan a entender el concepto. ¿Cuál fue el primer texto que usamos? ¿Mateo qué? Mateo 16, 18 y 19. ¿Y el segundo texto? Bien. ¿Y cuál es el que consideramos ahorita? Ok, excelente. Y de hecho parece que todavía también hay uno en Apocalipsis. Ok, cuando habla el apóstol Juan también acerca del reino. En el reino y en la tribulación, dice. Ok. Bien, entonces decíamos 4 cosas
precisamente acerca de la predicación, acerca de la labor importante, lo que no se debe de hacer, estar dormidos, y también el hecho del reino. Pero déjeme también a incluir esto, que la cizaña que es esparcida por el maligno, dice, en medio del trigo. El punto es, recuerde que se siembra la cizaña entre el trigo. Cuando habla entre, en medio, ¿ok? Entonces lo que hace la semilla del trigo es de que le empieza a robar, ¿qué? Le empieza a robar oxígeno, humedad al trigo, ¿ok? Es por eso que crece más, se desarrolla más y más rápido. Pero lamentablemente están unidos por la esencia. No se puede arrancar. Si se arranca uno, se lleva a los dos. Entonces, se tiene que pasar todo este proceso. Y lo importante aquí es también que cada uno en lo personal, uno sepa, hermanos, recibir lo que es la palabra, aprovecharla y a la vez dar el fruto mismo de ella. El hecho de que una cizaña esté al lado mío y se esté alimentando de mí, como quien dice, eso no significa que yo no tenga la facultad o la naturaleza para poder crecer y dar el fruto que Dios espera. Si la cizaña me estuviera robando por completo todo, entonces en el momento de la siega, si se me preguntara a mí, ¿por qué no diste el fruto? No, pues tú tuviste la culpa porque nunca me quitaste esa cizaña del lado mío. Eso no me va a justificar delante de Dios, hermanos. ¿Okay? Eso no me va a justificar delante de nuestro Dios. Recuerde que otro de los actos que es el juicio de Dios. Lo veíamos precisamente ahí en Mateo capítulo 13 y en el versículo que es 26. 27. Mateo 13, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del Señor de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues salió? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y él explica ahí en Mateo, ahí capítulo 13 y en el versículo 39. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin, ¿de qué? Del siglo, okay, de la era. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjense una cosa, ¿okay? Hay dos elementos aquí que se mencionan. Los que sirven de ¿qué? De tropiezo. ¿Dónde están estos? ¿En el mundo o en el campo? O sea, en la siembra. Pues se está dándole como que se dicen que son, pero no son. Están dentro. Exactamente, los que están dentro.
y a los que hacen, porque tienen una coma, y a los que hacen iniquidad, tanto el mundo incrédulo como aquellos que posiblemente una vez pretendieron servir a Dios, adorar a Dios, o estuvieron y se fueron, o estuvieron ahí como piedritas de zapato, como digo, ¿no? ¿Ok? Nomás complicándole la vida a los demás, ¿no? Qué triste, lamentablemente. Pero simple y sencillamente habrá un juicio. Y es por eso que si el Señor nos habla de esto, de que va a haber un juicio al final, de que en la iglesia del Señor va a haber trigo y va a haber cizaña. ¿Okay? Y la cuestión aquí es, ¿con quién nos estamos identificando? Es el punto. Y es una cuestión meramente muy personal, que la salvación es personal. Entonces es aquí en donde uno tiene que autoexaminarse. ¿Estoy siendo un trigo o estoy siendo una cizaña? Y solamente las intenciones de su corazón, por eso Dios las conoce. Cuando dice en Hebreos capítulo 4, hermanos, en Hebreos capítulo 4, a ver, Hebreos 4, versículo 12, Hebreos 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo es esa analogía que hace el Espíritu Santo en comparar la eficacia de la palabra con la eficacia de una espada de dos filos, empleada por el imperio romano, ¿no? Con los romanos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discierne, hermanos, que en su contexto es griticos, de esta palabra obviamente se deriva la palabra crítica. ¿Cuántos tipos de crítica hay en la moralidad? Dos. La destructiva, ¿y cuál otra? Y la constructiva. ¿Ok? La destructiva es aquella que tiene la intención de dañarte, de desanimarte, ¿ok? Y de que ya no hagas nada. ¿Y la constructiva cuál es? De animarte, de ayudarte, de crecer. ¿Okay? Como cuando yo empecé a hacer mi trabajo de predicador allá en Nuevo Laredo, y se me acercó un hermano, ya después de que terminara el servicio, me dijo, hermano, fíjate que te he estado observando, dice, y está bien, tienes buen desenvolvimiento, te desenvuelves muy bien, tienes mucho contacto visual con la audiencia, te explicas bien, todo, dice, pero en el momento cuando tú ilustras, te vales mucho de ejemplos del mundo. ¿Qué? Recurres a ejemplos del mundo. Dijo, hermano, te lo digo de todo corazón y con todo respeto. Dice, pero la Biblia está llena de muchos ejemplos en los cuales tú te puedes valer. Oh, da cuenta como que me cayó el 20. Ching, ya, como cuando caes las maquinitas. Ching. Oh, como dice mi nieta. Oh, chicheto. Y dije, pues sí, hombre, ¿qué ando haciendo yo acá afuera? Y no, a partir de ahí, yo siempre ilustro con ejemplos de la Biblia. A veces sí recurre uno a un ejemplo más o menos breve del mundo, pero por lo regular me centro más en los ejemplos de la Biblia. Y eso fue una crítica constructiva. Bueno, la palabra críticos, ¿ok? Cuando se habla de esta palabra que se empleó, discierne, críticos, implica juicio, juzgad, ¿ok? Cuando dice
penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos y discierne. ¿Okay? Es decir, que Dios, hermanos, puede ver con claridad y puede distinguir con claridad, puede saber precisamente nuestras intenciones, nuestras proposiciones, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. ¿Okay? Puede ver y entender, hermanos, toda nuestra intención, de nuestros pensamientos, de nuestras propias obras, de tal modo que no podemos engañarlo. ¿Sí me explico? ¿Okay? Él sabe cuál es mi intención a la hora de servirle. Él conoce mi intención, si lo quiero hacer para su honra y gloria o simple y sencillamente estoy buscando mi propia vanagloria. ¿Okay? Por eso en el juicio uno mismo se autoexamina, se autocritica, se autoanaliza, y debemos hacerlo para que precisamente nosotros veamos cuál es nuestro desempeño, cuál es nuestra labor en el reino de nuestro Dios. La descripción que hace nuestro Señor Jesucristo, más bien la descripción que nuestro Señor Jesucristo le da a las cosas, como vemos allá en Mateo capítulo 13, miramos del versículo del 36 al 43, hermanos. En esta ocasión, como decíamos, la frase del reino de los cielos tiene la intención de referirse a la iglesia, como bien lo señalamos. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Estamos traduciendo lo que mismo nuestro Señor Jesucristo no lo dio a saber cuando Él explica. ¿Okay? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. O sea, no tenemos que darle otra interpretación. No se necesita, porque mismo nuestro Señor Jesucristo nos la está interpretando. El campo es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Y qué importante es entender esto, ¿no? Los hijos del reino. Porque obviamente, ¿cuál es la base del reino? ¿Cuál es la base del reino, hermano? Hermano Gio, ¿cuál es la base del reino? Bien, pero ¿algo más específico? No. Esos son el resultado. Hermano García, la base del reino. La base del reino para mí es establecer mi amor. Pero la base, ¿cuál es? El Evangelio. Hermano Fabián, ¿qué dijiste? El Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Porque es el que nos salva. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor escuchó la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La base, el fundamento del reino es Cristo mismo. ¿Okay? Su evangelio. ¿Okay? Es decir, sobre esta confesión de fe que has dado con respecto a mi deidad, porque Pedro dijo, él lo dijo, tú eres el Mesías, él lo dijo, tú eres el Salvador, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando aquel eunuco, funcionario de Candace, quiso bautizarse, ¿qué fue lo que le dijo a Felipe? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue la confesión de aquel hombre? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿De dónde sacamos la idea de recibir a Cristo? ¿De dónde sacamos la idea de recibir a Cristo?
Cristo no nos recibe, hermanos. Nosotros no recibimos a Cristo. Él nos recibe a nosotros. Exacto. ¿Cuándo? Cuando obedecemos al Evangelio. Sí, porque es que cuando uno se entrega. Uno se entrega. No Él a nosotros. Por eso dice, porque en el Evangelio somos sepultados juntamente con Él. Es ahí. ¿Okay? ¿Sí me expliqué bien, hermanos? Por eso cuando dice, y obviamente, como somos los hijos del reino, los hijos de la iglesia, es porque una vez que obedecemos al Evangelio, ¿a dónde somos añadidos? A la iglesia. Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, en el texto original griego, hermanos, dice añadía al grupo de ellos. ¿Quién era ese grupo? La iglesia episcopal, la iglesia mormona, la iglesia luterana, la iglesia bautista. ¿Cuál iglesia era la que existía en ese momento? La iglesia de Cristo, la que ya había dado inicio en el día del Pentecostés, porque ya habían pasado días. Al grupo de ellos, a los apóstoles, a los discípulos del Señor, a los que se convirtieron en ese día como 3,000, todo eso dio inicio a la iglesia de Cristo, y por eso cuando eran bautizados eran añadidos a la iglesia de Cristo, hermano. Sí, hermano, una observación ahí, y a veces yo cuando pienso eso, me quedo pensando y les creo a los que me dicen que ellos son cristianos, pero dice, cuando le preguntan, dice, ¿a qué iglesia? Yo, dice, mi iglesia es el oeste, y pues digo, no, pues sí, pertenecen a él. Ajá. Por eso hay algo muy importante. Por ejemplo, mire, en Juan capítulo 1, los hijos del reino, ¿cómo nacen? Si queremos así brevemente, poco, no me quiero apartar tanto del punto, pero tengo que explicarlo cuando habla de los hijos del reino. ¿Okay? En Juan capítulo 1, dice del versículo 10, Juan 1, versículo 10, tome nota. En el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció, esa gran parte. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, hablando de su pueblo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, acuérdese, creer implica obedecer, es decir, a los que obedecieron a su palabra, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora, ¿cómo son estos hijos de Dios? Mire bien, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, no porque yo haya sido concebido por mi padre y mi madre, que automáticamente yo venga a ser ya un hijo de Dios. No. Vengo a ser una criatura de Dios. Pero aquí lo que está diciendo el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu de nuestro Dios, y espero que esto nos demos el tiempo de oírlo y de entenderlo, para no sentirnos ofendidos por nada. ¿Okay? Dice, estos hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados. ¿Okay? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿de quién? De Dios. Para ser hijos de Dios, hermanos, tenemos que ser engendrados ¿por quién? Por Dios. ¿Okay? Por Dios mismo. ¿Se acuerda aquel principal entre los judíos, Nicodemo, cuando le dijo, Señor, sabemos que viene de Dios, porque nadie haría las cosas que Dios hace si Dios no está con él? Y el Señor le dijo, fue el punto, fue el grano, y le dijo el Señor, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo lo entendió este hombre? ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo tenga que entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Lo estaba entendiendo de una manera literal. Y el Señor nuevamente le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá
entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Siendo tú principal, maestro, y no entiendes esto, todavía le reclamabas, pues sí, ¿no? Era un maestro, ¿okay? Pero no lo entendía. Por eso, mire, aún todavía en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, déjeme ver, esa palabra, hermanos, genao, implica volver a nacer, siendo engendrado de nuevo, siendo renacidos, y dice, no de simiente corruptible. ¿Cuál es esa la corruptible? Humanamente. Nuestro cuerpo se va desgastando, se va corrompiendo, se va acabando. Dice, no de semilla, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando uno obedece al Evangelio, hermanos, ¿qué pasa? Como decía Romanos capítulo 6, somos una nueva criatura en Cristo. No, y hay más textos que nos hablan de esto, que los hijos de Dios es un nuevo linaje, una nueva descendencia. Que, por ejemplo, así como Dios hizo de Adán, hermanos, toda una humanidad, todo un linaje de Adán y de Eva, así Dios está haciendo un nuevo linaje. ¿A través de quién? De Cristo. ¿Y de quién se está valiendo Cristo? De su iglesia. ¿Qué? Por eso dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque, como dice, porque fuimos hechos, porque fuimos criados suyos. Efesios 2.10. Efesios 2.10. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ciertamente nosotros somos hijos del reino, porque fuimos concebidos por el Padre Celestial, porque volvimos a nacer, pero de una forma espiritual. Y esto obviamente que conlleva una responsabilidad. Somos llamados hijos del reino. Somos así porque fuimos engendrados por el Evangelio. Y aún en el tiempo del reino mismo, hermanos. Qué importante es entender esto, entonces. Por algo el Señor nos dice, el trigo, son los hijos del reino. Y la cizaña, como dice ahí, en Mateo capítulo 13, y en el versículo 24. Oh, sí, perdón. No, en 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, ¿quiénes son? Y la cizaña, ¿quiénes son? El mundial, los hijos del malo. Necesitamos detenernos aquí un poquito. Dios mediante, el próximo domingo hablamos, porque así como describimos los hijos del reino, de cómo es que nacen,
vamos a ver también quiénes son los hijos del malo, para saber cómo se engendran también y cómo se pueden identificar. Hermano, y ahí en 1 Corintios 6:20 también nos dice: fuimos comprados por sangre. Fuimos comprados por precio, glorificados pues a Dios en vuestros corazones. Ciertamente, ¿ok? Todos pasajes pues, nos ayudan a entender este punto. Sí, porque se amplía la idea, el concepto, hay que explicarla, hay que ilustrarla para poderla entender bien, ¿ok? Y que la gente, principalmente la gente que nos escucha por las redes sociales, que vea y que entienda sobre todo de que no es una ideología humana. Esto no es un pensamiento humano, esta no es mi teoría, no es mi filosofía. Yo no inventé nada de esto, sino que lo estamos viendo a través de la Escritura, precisamente para que la gente pueda ver lo que dice Dios a través de su palabra, ¿okay? Que Él sea quien nos diga en cuanto a quiénes son sus hijos y cómo se describen sus hijos, cómo nacen sus hijos, para que la persona vea que esto es de Dios, esto no es de nosotros, ni la iglesia no establece nada, ¿okay? La iglesia no tiene ninguna autoridad para poder establecer cosas. Hace tiempo yo escuchaba decir a una muchacha joven, me decía: es que yo ya no creo en la iglesia, yo ya no confío en la iglesia. Le digo: es que no tienes que creer ni en la iglesia, ni tienes que confiar en la iglesia. Tú tienes que creer a Dios y tienes que confiar en Dios y en su palabra, no en la iglesia. Sí, exacto, ¿no? Aunque ciertamente ya cuando uno llega a la iglesia de Cristo, nuestra responsabilidad es que nos identifiquen como iglesia de Cristo realmente. Una iglesia que realmente profesa el amor de Dios. Una iglesia que realmente profese la verdad de Dios. Una iglesia que realmente profese la santidad de Dios. Bueno, vamos a tomarnos un tiempo, hermanos, 5 minutos aproximadamente, y luego regresamos a la adoración a nuestro Dios. Dios les bendiga, hermanos.